Bueno, buenas tardes, doctoras. Espero que hayan tenido una excelente semana. Me comentan si logran ver la pantalla, por favor. Sí se mira, doctora. Listo, gracias, licenciada. Bueno, la clase de este día vamos a hablar un tema que para mí y para todas las que estamos acá es súper, súper importante para que nuestros tratamientos en los niños tengan una tasa de éxito. ¿Ok? Muchos de nosotros llevamos a cabo ciertas técnicas para poder hacer el manejo en nuestro consultorio. Muchas de ellas tenemos éxitos y en otras de ellas nos sentimos un poco frustradas al sentir que no fue la técnica que necesitábamos. Entonces, a lo largo de la clase vamos a ver las diferentes técnicas de manejo de conducta en odontopediatría. Nada está escrito, ¿verdad? Así como una regla, cómo se puede llegar a pactar con un niño, pero sí, muchas de esas técnicas han sido bastante exitosas a la hora de hacer un procedimiento en los niños. Me encanta esto, siempre le voy a estar leyendo algún pensamiento y ese tiene muchísimo que ver. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas a aquellos que deseen. Y es que vamos a tomar en cuenta estos factores que el niño, como dijimos en la primera clase que fue de psicología, ¿verdad? El niño sí es un ser en crecimiento y en cambios constantes, lo cual nosotros, partiendo de la primera clase que tuvimos, podremos identificar en qué etapa se encuentra este niño, en qué etapa de crecimiento físico y en qué etapa de crecimiento o desarrollo psicológico, para nosotros identificar qué técnicas podemos utilizar en estos niños. Conocimiento del desarrollo psicológico, como decíamos, y paciencia y vocación. Uno de los aspectos para cual nosotros podamos tener una tasa de éxito también, aunque muchos quizás no lo vean así, es el ambiente al que nosotros recibimos un paciente. ¿Ok? No es lo mismo dentro y puede que no sea una de nuestras técnicas del manejo de conducta, pero sí es una parte súper fundamental donde un niño entre y se dé cuenta de lo que está alrededor de él. Y no es lo mismo que un niño llegue muy contento, muy colaborador, o contrario a eso, a una clínica donde, eh, si bien es cierto que la imagen se ve limpia, pero bastante fría, a poder entrar a un consultorio donde le genere un poquitito o le trabaje la imaginación o su visión esté completamente enfocada en esos puntos donde pueden llamar su atención. Entonces, sí es súper importante que nosotros también cuando nos propongamos a ver un niño y esté dentro de nuestro plan diario recibir niños, pues es una imagen completamente diferente a la cual nosotros lo podemos a ellos llevar, ¿sí? Entonces, pueden todo consultorio necesita lo básico, nuestros equipos básicos, pero acompañando a estos equipos siempre tiene que haber un poquito o de criterio de, para poder generar un poquito de fantasía en estos niños o un ambiente relajado. Y es que ahora no solo los odontopediatras nos preguntamos, sino que en general sí hay ciertos cambios en nuestros niños, es decir, de qué manera nosotros encontramos, comparamos los niños de antes con los niños actuales y en efecto hay ciertos cambios que se dan a lo largo de pues, nuestra trayectoria o podemos decir, mire, antes los niños eran más tranquilos y ahora nos encontramos con otro tipo de niños. Claro que sí, porque hemos sido invadidos por tecnología, por equipos, por tantas cosas que a la larga pueden llegar a afectar la conducta de un niño. Una de los cambios que se ve
constante y que quizás nosotros pudiésemos tomar de referencia cómo nos educaron a nosotros y cómo vemos algunos de los papás, cómo educan ahora a sus hijos. Mayor permisibilidad de los padres a los malos comportamientos. ¿Ok? Una de las cosas que ahora se ve pues bastante diferente es cómo los papás les permiten a los niños realizar una actividad no muy correcta, muchas veces lo celebran, muchas veces se ven ante la situación que está pasando y los niños, perdón, los papás no son quienes puedan actuar sobre esta conducta, menor tolerancia a la frustración. Si no, ustedes no me dejan mentir que muchas veces los papás son los primeros en preguntar en el consultorio o a la hora de la clase y le va a doler y qué va a sentir y al niño le va a molestar algo o el niño ya no quiere estar ahí, simple y sencillamente. Recién vamos empezando el procedimiento y es como no me siento cómodo, esta silla no me gusta, no quiero estar aquí y los papás a los papás les genera un estrés el hecho de ver la incomodidad de los niños. Entonces, no permiten que sufran, y no estoy diciendo que es bueno que un niño sufra, pero de un sufrimiento al momento donde nosotros queremos es tenerlos quietos o que nos colaboren en cierta forma o tener algunos momentos de responsabilidad por parte de los padres de tratar de imponer un poquito también de autoridad. Pero ¿qué pasa? Muchos de los papás hasta les molesta cómo un niño puede sentirse en ese momento. Y es ahí donde nosotros muchas veces no tenemos otra opción que pues dar de alta esta cita o simple y sencillamente paramos nuestra cita y hacemos ir otro día porque los papás incluso insisten, quizás hoy no venía preparado, lo traemos otro día. Y algunos otros factores, no sé si me escuchan, me van siguiendo, doctorcitas. Sí, doctora. Sí, listo. Otro de los aspectos, gracias, doctora, que contestó. Otro de los aspectos que también ahora se ven bastante marcados o por las cuales los niños ahora se ven mucho más afectados, el divorcio, sí, siempre ha existido, pero hoy es más frecuente. Hoy se presenta esa discrepancia entre papá dice una cosa, mamá dice otra, se presentan en el consultorio con uno de ellos, quizás no con el que le correspondía o con el que el niño se sienta bien, entonces su actuar va a ser muy diferente. Eh, Muchos de los papás, igual que nosotros, trabajando, ¿no? A veces podemos no acompañar a nuestros hijos. ¿Quién acompaña a este niño? Es la abuela que lo sobreprotege, es la abuela que no le interesa que sean dientes primarios, sino que algún día los va a botar. Es la abuelita súper consentidora que no permite que el niño llore, es una empleada que lo cuida, que no va a tener ningún tipo de importancia sobre lo que le hacen al niño, es el motorista, es el hermanito, es decir, mientras la ausencia de los papás se encuentran, es también cómo un niño se va a desarrollar a la hora de nuestro tratamiento dental. Inseguridad de los padres en su rol, otra de las cosas que vemos, muchos niños cuidando niños, es decir, muchas mamás jóvenes que donde la palabra de ellos no cuenta, ¿verdad? Sobre todo en un niño que está en una etapa bastante rebelde, se sienten con esa inseguridad de poner orden. La vida agitada que todos llevamos, ¿verdad? Que el ir y venir y el liberalismo, etcétera, etcétera. Eh, Este estudio habla sobre algunas de los cambios que se han visto en los niños. Cambios en el estilo de educación de los padres han cambiado notablemente en los últimos 15 años. El 92% sienten que consideran esos cambios probablemente o definitivamente malos y un 85% se consideran que estos cambios han derivado en peores comportamientos en el consultorio. Las preocupaciones de antes, ¿verdad? En los años 60, hijos masticando chicles, ese es un estudio donde decía cómo comparaban las conductas de los niños. En años atrás decía hijos masticando chicles en clases, interrumpiendo pláticas de adultos o no mantenían su habitación ordenada. Las preocupaciones de ahora, las drogas, la violencia, el suicidio, el embarazo, la adolescencia, y yo aquí le agregaría la tecnología que hoy por hoy nos está comiendo a los niños, los está llenando de pensamientos negativos, les está mostrando panoramas que no tienen nada que ver. Muchos de ellos son capaces de buscar una consulta dental y ver un video que los puede traumar o
pueden llegar a encontrar un video que les hace bien, es decir, que ven una visita bastante aceptable y otras donde ven que quitan piezas y que hay sangre y todo. Entonces, esto realmente ahora no nos ayuda a nada. Esta tecnología o en este nueva era que los niños se mueven puede llegar a afectar también nuestro manejo de conducta o nuestro tratamiento. Antes, yo recuerdo, ¿verdad? Que antes los papás a uno tenía una mala nota o le llamaban la atención los maestros, los papás tenían una injerencia sobre nosotros, ¿verdad? Y era como un reclamo y que le dijéramos el por qué había pasado esta situación, es decir, el maestro y los papás tenían cierta autoridad sobre los niños. Hoy, ¿qué pasa? Hoy vemos que muchas veces los que estamos atrás de esa autoridad, llámese maestros, los doctores, las enfermeras, las empleadas, son los que estamos como atrás de esa autoridad, que son los papás, son a nosotros los que nos ven ahora los papás como un reclamo, ¿verdad? A quienes confrontan los papás. Y el niño, obviamente, es el que se ve sobreprotegido. Y es que es importante para nosotros ese primer contacto con el paciente. Podemos predecir muchas veces el comportamiento, podemos predecirlo muchas veces dependiendo de este niño, como dijimos, cómo llega al consultorio, en qué condición este niño se presenta. Claro, exceptuando en aquellos casos donde vienen de haber recibido tratamientos quizás en otro consultorio, donde ocuparon técnicas un poco drásticas en ellos, como amarrar, que vamos a quitar esa palabra de nuestra boca, donde en algún momento utilizaron contención física, pero utilizaron la palabra, como les dije, amarrar, se vienen ya de historia o de un consultorio donde crearon un tipo de trauma. Y es súper importante que desde ese primer contacto que tengamos con los pacientes, nosotros también crear ese vínculo con los papás y decir cuáles son las expectativas que ustedes tienen, ¿ok? Somos las primeras personas que atienden al niño o vienen, como decíamos hace ratito, de una previa interconsulta donde sufrieron algún tipo de trauma o donde el niño no se sintió bien o los papás no se sintieron bien. Muchas veces los papás vienen, no me sentí cómodo con el trato del odontólogo, no me sentí cómodo como el doctor o la doctora me explicó el procedimiento del niño, no me sentí cómodo y son varios aspectos que los papás nos lo hacen ver. Entonces, tenemos nosotros dos mundos que tenemos que manejar, tanto el niño como los papás. Perdón. También dentro de estos estudios, mencionaban, ¿verdad? Que no olvidemos que el niño viene a recibir un tratamiento dental en un parque de diversiones. Si bien es cierto que nosotros le vamos a crear un ambiente bastante agradable, no podemos perder la autoridad en ese momento y no se hace lo que el niño quiere. Va a seguir ciertas indicaciones que nosotros vamos a estar dándole a lo largo de la cita. Tenemos que ser empáticos, pero no con firmeza. No es nuestra misión educar a los niños ni a sus padres, pero sí debemos poner límites y proveer un tratamiento dental de óptima calidad. Como decíamos, ¿verdad? Dentro de todos estos límites que nosotros podemos llegar a tener en el manejo de la conducta, pues también necesitamos conocer ciertas palabras o ciertos factores que nosotros nos van a determinar, ¿verdad? Y una de ellas es saber realmente qué es la conducta. No es solo pensar, este niño se porta bien y este niño se porta mal. Realmente la conducta es una herramienta de reacción que tenemos todos ante distintas circunstancias de la vida a las cuales nos hemos enfrentado. Es decir, partiendo de ese concepto, yo tengo que saber que hay una conducta en este niño. No es que yo voy a, como dije hace ratito, a clasificar los buenos y los malos. ¿Cuáles son los objetivos del control de la conducta? Establecer una buena comunicación con los niños y los padres. Ganar la confianza del niño y de los padres y su aceptación del tratamiento dental. Explicar al niño y a los padres los aspectos positivos del cuidado dental preventivo. Proporcionar un ambiente relajado y cómodo para el personal del consultorio durante el trabajo con el niño y llevar a cabo el tratamiento necesario de la mejor manera posible para el paciente joven. Otro de los factores principales para
el manejo de conducta de los niños es la comunicación. La comunicación con el paciente niño es la clave real del éxito en relación al manejo del comportamiento. Debe de haber una comunicación, debe existir claridad en el mensaje, así como las respuestas deben ser apropiadas. Es decir, siempre les he dicho eso, que nosotros en contacto con niños nunca estamos callados, siempre es una continua preguntadera. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué te pusiste eso? ¿Por qué te quitaste eso? ¿Por qué eso? Entonces, esa pequeña comunicación que nosotros tengamos con ellos es súper importante. Debe existir una claridad en lo que nosotros le digamos. Claridad de acuerdo a la edad del paciente. ¿Ok? Y siempre voy a tomar como ejemplo la primera clase, porque la claridad de la respuesta es de acuerdo a la edad del niño. ¿Ok? No es lo mismo hablarle, dijimos, a un preadolescente que a un niño de 4 o 5 años. Entonces, las respuestas tienen que ser claras y que ellos puedan entender lo que nosotros le estamos comunicando. Debe de existir, ¿verdad? Esta relación triangular, no lineal, no es que solo el papá y el niño, perdón, el odontólogo y el niño, o el odontólogo y los papás, tiene que ser triangular, es decir, participa el odontólogo, el papá y los niños. Miren, yo muchas veces les pregunto, ¿quiénes de ustedes? Es importante que nosotros saludemos a los papás, pero ¿quiénes de ustedes se enfocan en saludar a un niño? ¿Quiénes de ustedes se toman el tiempo en agacharse y saludar a un niño? No, muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre como odontólogos de saludar a un niño eh, haciendo nuestra vista hacia abajo, dependiendo del tamaño del niño. ¿Quiénes de nosotros se toman el tiempo de bajar un poquitito nuestro cuerpo, arrodillarse o llegar al nivel de los niños y hacer ese primer contacto visual? Hola Carlitos, hola Raulito, hola Sofía, hola, es decir, independientemente del nombre, ¿quiénes de nosotros llegamos a hacer ese primer clic que puede ser para nosotros una identificación con el niño? Luego de eso, sí, podemos saludar a los papás, pero es importante que nosotros tengamos como ese primer contacto con los niños. Reconocer los conceptos básicos del desarrollo, como dijimos, físico, mental y emocional del niño. Estrategias adecuadas para manejo de la ansiedad. Y el niño, como dijimos, es un ser cambiante. Y aquí está el famoso triángulo, el niño y el odontólogo y los padres. Miren, muchas veces nos enfocamos en darle toda la explicación a los papás con un lenguaje bastante complejo y que el niño, lo que creamos en ellos es ese temor. Por eso, hasta ahí es bastante importante que a la hora que nosotros le expliquemos a los papás, podamos involucrar al niño, que el niño se sienta parte de esa explicación que le vamos a decir a los papás. Tenemos que hacer este procedimiento, y es como ese triángulo, ¿verdad? Esa comunicación entre tres, explicarle a los papás de un lenguaje sencillo, no tan larga la explicación, al niño tratar de explicarle también, ya ahorita te explico, mi amor, solo termino con tus papás y luego, es decir, tratar de que ambos se sientan confortables a la hora que nosotros les estamos explicando qué es lo que vamos a realizar. Según Suecher, el odontólogo que atiende niños debe reunir las siguientes condiciones. Vocación. Doctora, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos el concepto de que sí, nos gustan los niños, pero realmente es la vocación con la que le hacemos. Equilibrio emocional. Muchas veces nosotros podemos sentirnos un poco mal emocionalmente y quizás con los niños muchas veces tener alguna reacción que no es nada adecuada, identificación con el paciente, conocimiento de los patrones de conducta, habilidad operatoria, que eso se va haciendo a medida nosotros vamos atendiendo niños, decisión y seguridad y rapidez y saber pactar. ¿Cuáles son los factores que son importantes que nosotros identifiquemos? Entonces, lo que para nosotros son como importantes para el desarrollo de cada una de estas citas. Primero, ¿cuáles son los factores relacionados con el odontólogo? Vamos a ver los factores relacionados con el ambiente, que es lo que dijimos, y los factores relacionados con el niño. Factores relacionados con el odontólogo. Yo siempre he dicho, no necesitamos ser payasos, pero sí tener cierta gracia a la hora de hablar con los niños. No podemos saludar a un niño de manera cuando la expresión está seria.
No podemos porque es lo primero que va a percibir. Una persona tiene que ser un poquito expresiva a la hora de saludar a un niño y no saludarlo como que fuéramos otro adulto que estamos saludando. Hola, buenas tardes, Carlitos. No es lo mismo decir hola, buenas tardes, Carlitos, a poder expresar una sonrisa. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Sí? Consentidor, sí, muchas veces nos toca hacer ese papel de consentirlos un momento a la hora de estar haciendo el tratamiento, que pueda haber como esa empatía con los niños, bastante amigable con ellos, crear ese ambiente donde les produzca paz y tranquilidad. La apariencia es súper importante, pero súper importante. Yo respeto a quienes quieran trabajar con una gabacha siempre blanca, pero eso automáticamente en un niño es pensamiento de su pediatra que lo inyecta, un hospital, una enfermera donde le sacaron sangre. Entonces, es importante nuestra apariencia. Probablemente no podamos tener todo el outfit, como dicen ahora, ¿verdad? O toda nuestra vestimenta colorida, pero tratar de que en nuestra vestimenta diaria exista algo con lo que los niños se identifiquen. Y tenemos que estar al día con ciertos personajes, que Bluey, que Paw Patrol, algo que a nosotros nos identifique, que los niños puedan sentirse que van a una cita con alguien que se relaciona con niños. O sea, es difícil decirles, vamos a recibir a un paciente adulto en estas condiciones, con una capa de Superman o con una capa de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Con el traje de la Mujer Maravilla. Imposible. O sea, no va a generar el mismo impacto que genera en un niño el ver algo que le agrada y sentirse en ese momento con esa conexión. Aquellos, estos factores relacionados con el odontólogo malhumorado, que muchas veces nosotros hemos quizás tenido algún evento fuera de trabajo y llevamos toda esa carga a la clínica, ¿verdad? Y muchas veces podemos ser como bastante eh, cortantes con un niño, no tenerle la paciencia. Si estamos así, pues mejor cancelamos citas, nos tranquilizamos para poder nosotros estar como en paz, para poder reflejar esa paz con los niños. Aquel odontólogo miedoso e inseguro que comienza a cuestionar frente a un niño si lo tengo que hacer así, o muchas veces en esa comunicación con nuestra asistente, mira, yo no me acuerdo si esto es así, o tráeme, voy a probar esto. ¿Por qué? Porque un niño sabe o reconoce muchas veces cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo o muchas veces los papás pueden notar esa inseguridad o ese miedo a la hora de realizar algún procedimiento. El personal es importante, el personal que está en la clínica debe estar directamente relacionado con el comportamiento del odontólogo, es decir, miren, es complicado buscar un asistente que le gusten los niños. A la mayoría de asistentes no les gustan los niños. ¿Por qué? Porque en una clínica dental siempre va a haber llantos, gritos, eh, ruidos de caricaturas, siempre van a haber juguetes tirados por todos lados, o sea, que es el área de espera. Siempre van a haber momentos con un niño que vomita o que pasó esto o que fue al baño o que hizo aquí, hizo ahí. Entonces, el personal que esté con ustedes, su asistente, debe estar comprometido a saber qué le gustan los niños y que sea empático también en ese momento. Todos deben de conocer sus deberes y tener claro lo que está sucediendo en el consultorio y conocer los objetivos perseguidos. ¿Cuál es el objetivo, en este caso, del personal que está a nuestro alrededor? Pues también crear esa empatía con los niños. Una asistente seria no le va a crear a un niño nada, un momento agradable. Si nuestra asistente se mantiene seria o si es una asistente bastante agradable, ella también disminuye ese momento de estrés que pueda estar viviendo un niño. Pero eso es que nosotros le hablemos desde que está esta asistente con nosotros, hacerle ver, tú vas a estar conmigo atendiendo niños, necesito por tu parte una buena actitud ante los niños, que si un niño hace una rabieta, que si un niño hace esto, que no gesticule, ¿verdad? En un momento que no le gusta o que siempre mantenga comunicación con el niño
Es importante que ellos estén como calmando, ya va a pasar, lo estás haciendo bien, sin interrumpir quien en ese momento lleva la batuta, por decirlo así, o lleva toda la responsabilidad. Esto exige un personal capacitado y bien entrenado, además de tener una apariencia agradable, al igual que nosotros, una persona que su vestimenta pudiera ser alusiva a algo de niños para que los niños también se sientan en ese ambiente cómodo. Los factores relacionados con el ambiente. Todos quisiéramos tener una unidad dental como la que acá está, son lindas, pero realmente no todos tenemos la oportunidad de tenerlo, pero eso no nos impide que nuestro ambiente se relacione con cositas de niños alrededor de nuestra unidad, o en el sillón colocar alguna batita para niños, en el eyector colocar algún muñequito alrededor, es decir, sin que se pierda la bioseguridad, pero sí crear ese ambiente, ¿verdad? El área de la clínica puede ser con algunas caricaturas que les gusten a los niños o música tranquila. Por favor, no trabajen con reggaetón, no trabajen con salsa, porque esas son cosas que puede que a nosotros nos guste, pero en este momento nosotros estamos creando el ambiente para una persona, en este caso un niño. Entonces, todo lo que se escuche tiene que ser en torno a los gustos de los niños. Los colores, ¿verdad? Los colores también son súper importantes que ellos entren y que genere una clínica, un ambiente que se sienta como bastante cálido. Y como decimos, la decoración, no necesitamos tener una super mega unidad, pero alrededor de la unidad en una pared pudiéramos poner ciertos muñequitos o fotografías, nuestras fotografías con los niños. Un ambiente atractivo en el cual el niño se sienta bienvenido y confortable. Fíjense, podemos poner unos stickers de pececitos y ellos ya ahí están identificados con eso, o crear un ambiente de muelitas, ¿sí? Sin hacer mayor inversión. Incluso tener este tipo de distractores como lo tiene este pacientito que le damos para que él primero haga el juego y luego, ¿verdad? Vaya conociendo qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Como decimos, una unidad básica, simple y sencillamente lo que podemos hacer es decorar. O si nos sale bien, pues también decorar una parte del área de espera para que ellos lleguen y se sientan también en ese ambiente. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con el niño y que para nosotros deben ser importantes? Ya dijimos las edades, que cada edad va a tener su propio manejo. Las etapas del desarrollo, la personalidad del paciente, es importante que nosotros conozcamos un poquitito desde la primera cita, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta que le llamen, ¿ok? Y, hay unos niños que los papás desde pequeños o el hermanito le puso un nombre por no poder mencionar su nombre completo, le hicieron diminutivo, a él le gusta, entonces es como crear nosotros también esa réplica en la clínica, ¿ok? Y eso va dentro de nuestro expediente, cómo le gusta que le digan al niño, qué es lo que no le gusta para nosotros no hablar de ese aspecto, de esos aspectos con el niño, o qué es lo que le gusta, si le gusta el fútbol, vamos a tratar en nuestras citas de preguntarle, ¿viste el último partido? Contame, aunque nosotros no sepamos nada de fútbol, pero es importante como hacerles preguntas básicas sobre algo que sepamos que les gusta. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que a nosotros nos interesa que ellos estén ahí. Ellos van a sentir que para nosotros son importantes, que la presencia de ellos en el consultorio. Importante saber la historia médica y de tal, si hubo antes una consulta previa a nosotros, cómo fue esa consulta, ¿verdad? Sí, y quizás en este momento, cuando nosotros preguntamos si hubo una consulta previa a nuestra visita, tratar de no recordar un momento malo frente al niño. ¿Por qué? Porque en su mente se va otra vez a acordar de ese momento desagradable que pasó. Entonces lo importante es cómo, si sabemos que viene de una clínica donde no tuvo una buena experiencia, lo mejor es hablarlo con los papás, qué fue lo que pasó, qué no le gustó al niño, qué no le gustó a ustedes, para nosotros también tener una idea qué es lo que nosotros no vamos a hacer con ellos. Importante saber también un aspecto que el niño pues define mucho, ¿verdad? Su estado es el núcleo familiar.
con quiénes convive el papá y no se trata de estar involucrándonos en la vida personal de un niño, pero sí es importante saber quiénes comparten con el niño para no hacer una pregunta tan cerrada. ¿Están mamá y papá juntos? Creo que no es la mejor opción para preguntarlo. ¿Quiénes son los que conviven con el niño? ¿Ok? Es importante también que sepamos si el niño tiene un hermanito recién nacido, si solo vive con su mamá, cómo va a actuar el día que llegue con su papá, en caso que le llegue a tocar que el papá lo lleve. Eh, si hay la presencia de un hermanito, cómo está esa relación, hacerle ver que el hermanito puede aprender de él, es decir, importantes aspectos que nosotros tenemos que conocer en el niño, cosas que con los adultos nosotros no nos tomamos. ¿Cuáles son nuestras preguntas en un adulto? La presión, ya se tomó la presión, se tomó el medicamento, en cuanto mantiene la glucosa, se tomó su vitamina, se tomó el analgésico, se tomó, o sea, realmente son otro tipo de preguntas las que nosotros relacionan el adulto. Nosotros con el niño tenemos que conocer a quién estamos atendiendo. El odontólogo llamará por su nombre y conocerá algunos de los intereses de los pacientes. Y miren que algunos, realmente en lo personal, a muchos les pregunto si les gusta un superhéroe y cuál es el que más les gusta. Y de hecho lo llamo por el nombre de ese superhéroe. Entonces ellos sienten como hasta esa paz, ¿verdad? O ese momento bastante empático de poderle decir el superhéroe que a ellos les gusta. Otro de los factores relacionados con el niño, ¿quién lo acompaña en el consultorio? Como dijimos hace ratitos, ¿es su abuelita la que lo sobreprotege? ¿Es Muchas veces llegan incluso con la persona que los cuida, cero interés en la cita, o sea, no muestran ningún tipo de interés, ellos están con el teléfono, el niño se siente en ese momento que está solo y vulnerable, no hay nadie que lo defienda, ¿ok? Llegan con el motorista, llegan con la mamá o llegan con el papá que no le correspondía ese día y no tuvieron otra opción que mandarlo con el papá. ¿Cómo es con el papá? Muy diferente a cómo se comporta con la mamá. ¿O es aquella mamá súper sobreprotectora y mejor decidimos que salga y se quede con el papá que mantiene una conducta más firme? Es decir, todas esas cosas, yo sé que a veces es como, y todo eso, doctora, para hacerle una limpieza, correcto. Todo eso para hacerle una limpieza, porque quien estamos conociendo y a quien queremos manejar es al niño, queremos manejar su conducta. Ahora imagínense en procedimientos un poquitito más agresivos, como una pulpotomía, como una extracción, que todos esos factores no son importantes, por supuesto que son importantes. No le voy a comenzar a preguntar al niño de su papá si no convive con su papá en un momento de una extracción donde va a haber un duelo, ¿ok? Va a mezclar sus sentimientos. Está perdiendo un diente, va a relacionar que no tiene su papá, quien lo defienda, quien lo proteja, quien lo consuele. Entonces, todos esos factores, de verdad, doctoras, es tan importante conocerla de manera, podemos decirla general, no metiéndonos tanto en la vida de un niño, pero sí puntuales. Son las preguntas puntuales que nosotros sí debemos de conocer. Y otro de los aspectos que es súper importante eh, en la primera cita, si nosotros tenemos la oportunidad que nuestra asistente dé la primera cita, es si quiere acompañarse de algún juguete favorito de él, que lo traiga. ¿Qué va a generar ese juguete en los niños? Tranquilidad y ese apego a algo que ellos se sienten bien. Pero muchas veces nosotros no pensamos en que eso puede ser un factor súper importante, de que traiga su peluche, que traiga su juguete favorito, que se ponga la camisa que a él más le gusta. Entonces, son factores que para nosotros son súper importantes. ¿Todo bien? Ahí están algunas, no sé si me están escuchando. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. perfecto. Sí, doctora. Gracias por contestar, que a veces pienso que estoy hablando sola. Los tipos de papás, ay, aquí ustedes me van a dar la razón, que a veces aquí es más complicado con los papás que con los propios niños. ¿Cuáles son los tipos de papás que hoy por hoy nosotros recibimos? Recibimos de todo tipo de papás. Aquel tipo de papá con una actitud bastante rechazador, es decir, le estamos diciendo algo,
no le importa lo que le hagamos o le dejemos de hacer al niño, aquellos papás sobreautoritarios, aquellos papás manipuladores que en algún momento se les sale decir, te vuelvo a traer si no te portas bien, o le voy a decir a la doctora que te ponga una vacuna o que te ponga una inyección para que te por bien. Aquellos tipos de papás chantajistas también, ¿verdad? Donde no nos permiten crear nuestro propio ambiente de paz, sino que ellos tienen que generar un poquitito de conflicto emocional en un niño. Aquellos pacientes, papás, perdón, ansiosos que comienzan a preguntar frente a un niño y para la extracción le va a poner anestesia y es inyectada y cómo es de grande la aguja. Entonces, hasta eso vamos a hacer nosotros. A la hora que nosotros sepamos qué tratamiento le vamos a hacer a un niño, le vamos a explicar a los papás. Yo lo que siempre hago es que si yo ya tengo identificado que es una extracción la que voy a hacer, alejo un poco a los papás, en este caso uno o dos, los que estén presentes, y le digo, voy a hacer mi propia técnica. Por favor, no me mencione aguja, dolor, sangre, palabras que un niño pueden generarle estrés, porque esos papás ansiosos son los que, y las agujas son las mismas que le ponen a uno de adulto. Y la anestesia es lo mismo, que se le paraliza toda la cabeza. O sea, realmente llegan a ser tan ansiosos que le crean, a nosotros crean ansiedad, porque están hablando cosas que no tienen que hablar frente a los niños, y a los niños también. Miren bien cómo un hijo de nosotros, las que somos mamás aquí, ante una situación, en mi caso, en lo personal, cuando hay una situación de angustia o de preocupación, mis hijos me vuelven a ver a mí, qué cara tengo. Como quien dice, si mi mamá pone esa cara, tenemos que preocuparnos. Pero si está tranquila, me tranquilizo. Ven hasta qué factor es súper importante que los papás se mantengan como tranquilos. Saben que probablemente va a haber un dolor, pero no se menciona esa palabra. ¿Ok? Em, este tipo de papás nos van a salir de todo. ¿No? Hay que papás hostiles, negligentes, realmente el niño puede llegar con dolor, no se inmutan ante el dolor del niño, solamente lo culpan al niño, no te lavaste los dientes, por eso venís como venís. Mira, por ser tan descuidado te pasa un momento, ¿verdad? La responsabilidad de uno de papá es cuidar de los niños en todo momento. Aquellos papás también sobreprotectores, que es complicado también el manejo con ellos. Muchas veces, conociendo ese tipo de papás, lo que nos corresponde es sacarlos de la consulta. Nunca que un niño se quede solo, doctoras, como recomendación. Recibo algunos pacientes que me dicen en la otra clínica me sacan, yo no veo, y aquí es donde comenzamos a como a crear eso. ¿Lo saco o no lo saco a los papás? En lo personal, nunca, nunca saco a ningún papá. Siempre permito que estén ahí. ¿Por qué? Porque yo en lo personal me tomo el tiempo de decir, venga, ya quité caries, ya removí caries, venga, o venga, a este es el punto donde voy a reconstruir esta pieza, venga, le voy a poner, aunque ellos no entiendan el material que le estoy colocando, pero es importante que los papás sepan lo que uno les está haciendo. Pero cuando me encuentro con papás demasiado sobreprotectores, negligentes, ese tipo de papás que realmente no me provocan esta sensación de seguridad ante el manejo del niño o que me van a crear un ambiente un poquitito incómodo, prefiero sacarlos y que alguien más entre. Ahora, si él es el único, hablo con él antes y le pido que por favor no mencione ninguna palabra, que si está ansiosa, trate de controlarse para que no me pueda generar también en el niño esa, desestabilizarlo a la hora de la consulta. Y aquellos papás realmente carentes de afecto, que también es terrible. Muchas veces yo les digo a los papás, háblele, háblele, dígale que también todo está bien, porque no solo es de mi parte estarle diciendo, todo va a estar bien, cariño, ya va a pasar, lo has hecho súper bien, sino que también por parte de los papás sientan como ese afecto, ¿verdad? Como confirmando lo que yo estoy diciendo. La palabra de un papá o de una mamá es bastante importante para un niño. Pues bueno, vemos todo tipo de papás. ¿Permitir o no la entrada de los papás a nuestro consultorio? Ok, si lo hacen bajo ciertas condiciones que yo voy a poner. Si quieren llamarle reglas, está bien. Si quieren llamar exigencias, creo que no es la palabra más correcta, pero ok, se queda, pero si se queda, por favor, no estar haciendo gestos, que es lo que les dije, muchas veces los niños ven los gestos de los papás, no hablar,
¿verdad? Porque a veces estoy dando yo una indicación, abra, no podemos cerrar y los papás están, cerra un poquito si estás cansado. O yo le quiero decir, no te puedes mover, pero si te duele aquí, puedes hacerte al otro lado. O sea, realmente no pueden interferir en nuestras indicaciones. O tocar, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado también que los papás, las mamás sobre todo, meten mano, pero y aquí que, o sea, se quieren meter manos en nuestra mesa de trabajo o en nuestra área donde nosotros éramos ocupados, los papás estar señalando, estar metiendo manos. No expresar miedos personales, la mayoría de ellos vienen con que viera a mí cuántas muelas me sacaron, viera todo lo que yo sufrí, viera a mí lo que me hicieron. O sea, jamás hacer ese tipo de comentarios frente a los niños. No amenazar tampoco con nosotros, le voy a decir a la autora que te haga esto, que te haga lo otro, no sobornar, ¿verdad? Tampoco a un niño, no ridiculizarlo jamás, ay, tu hermano es más valiente que vos, yo cuando tenía tu edad era súper valiente, para nada, decir, esas son como lo que va a cumplir el papá si entra, ¿ok? No prometer lo que no va a hacer, no prometer lo que va o no hacer el odontólogo, es decir, te va a pinchar el doctor una agujita chiquitita y probablemente nosotros no vamos a colocar ninguna técnica anestésica. Contrario a eso. Eh, pero va a ser poquito lo que te va a poner el doctor, va a ser un pinchoncito chiquitito, como una abejita, como una hormiguita. Un momento, yo nunca dije que voy a poner la técnica. ¿Ok? Entonces, es como prácticamente los papás no pueden participar en ese tipo de conversaciones. Si en algún momento yo genero un tipo de interacción con los papás, es hablar de algo general. Cuénteme cómo le va en el colegio a la hora de estar atendiendo al niño. Me han contado que va súper bien en las notas. Involucrar a los papás en ciertos puntos que no nos interfiera con el manejo de conducta de los niños. Y algo que nosotros pudiéramos manejar como odontólogos y con nuestra asistente es la escala de clasificación de comportamiento, según Frankel. A ver, no podemos identificar con nuestra asistente aquel niño que no colabora con, ok, viene Daniel a su consulta, sí es el paciente definitivamente negativo. ¿Verdad? Ya lo tenemos hasta con nombre. Sí, es aquel que no colabora, es aquel que grita, no es aquel súper lindo que colabora. No podemos como clasificar los niños con ese vocabulario nosotros con nuestra asistente. En todo caso, nuestra asistente tiene que saber cómo manejar este vocabulario frente a otros pacientes. O viene Carlitos, ¿verdad? Y ya nosotros podemos entre ella y yo decir un pacientito escala 2, ¿verdad? O solo viene Danielito número 2. Ok. O sea, ya nosotros sabemos que eso significa que el paciente que no va a colaborar. Por lo tanto, no puedo recibir a otro niño, por lo tanto, el tiempo lo tengo más corto. Organizar esta agenda con un paciente que cuesta un poquitito más horas, o el paciente que el 3, el número 3, aquel paciente que es positivo, o el número 4, ¿verdad? Viene Carlita, que es paciente 4, o sea, nosotros sabemos que va a ser una cita bastante agradable, es decir, tratar nosotros de identificar según esta escala con nuestro asistente o dentro de el expediente de cada niño pudiéramos tener esta clasificación, pero nunca nosotros referirnos al niño de no positivo, ¿verdad? O perdón, positivo o no colaborador o definitivamente negativo o así sucesivamente, sino que esta escala que nos sirva a nosotros para poder identificarlos en nuestro expediente o con nuestra asistente. Los eufemismos, miren, doctoras, a mí los eufemismos me han ayudado muchísimo porque la verdad, un niño no comprende estas palabras tan complejas como un inyector, ¿ok? Entonces a los niños se les habla con eufemismos. Permítanme, ok. A los niños se le hablan con eufemismos, ¿qué son esos? Desde la pieza de alta, el dique de goma, como un pañuelito, una gomita, el flúor, ¿verdad? En gel o en barniz, es una cremita para tus dientes. La jeringa puede ser una pistolita, aunque esa palabra genera un poquito de ansiedad a los papás, o vamos a usar una pistolita, ¿verdad? Bueno, vamos a ocupar un avioncito que tira agua y aire, la pajilla, que es el eyector, y nuestras asistentes tienen que estar también conectadas a nosotros, ¿verdad? Pasame el avioncito, no va a empezar a hablar, pasame la pieza de alta con la fresa aquí, o sea, realmente hasta eso tenemos que crear ese momento donde, ¿por qué? Porque los niños van a empezar a preguntarles, ¿sabes? Ellos comienzan a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y eso duele? ¿Por qué? Porque son con nombres bastante complejos.
Las grapas es un anillito, la anestesia, sí, ya no es tan fácil convencer a un niño que es una hormiguita, sí, en lo personal yo no digo nunca hormiguita, pero a otros le funciona. Yo les digo que les voy a poner un poquitito de aire con un poquitito de presión, así que esa es la idea que yo les doy, pero no les digo hormiguita porque ellos inmediatamente, entonces una hormiguita es porque me va a doler, es porque me va a picar. Entonces rápido relacionan esa palabra. O una gotita de agua dormilona, si ustedes lo quieren poner ahí, que va a sentir un poquitito dormido su cachetito. Vamos a colocar una estrellita. Créanme que no es lo mismo decirle a un niño, vamos a colocar un relleno, una obturación, a decirle, ponemos una estrellita blanquita, ¿verdad? En tu diente. Y la lámpara de fotocurado, pues como rayos láser, ¿verdad? Que le van a dar poder a su dientito o a él. ¿No? A ver, hay algo que es importante a la hora del manejo de la conducta. No es el paciente el que se adapta a mí. Y esta palabra es súper importante, ¿ok? Crear adaptación del niño. El niño no se va a adaptar a mí. Yo me adapto al niño, ¿ok? Adaptar al niño en la consulta odontológica significa lograr y mantener su colaboración al tratamiento mediante un proceso de enseñanza, aprendizaje, a través del cual se adquieren valores, actitudes y conocimientos que van a promover en el niño una actitud positiva a la odontología. Eh, creo que ya les había mostrado este caso donde yo traté de adaptarme al niño, no el niño a mí, donde él me permitió poderlo llevar o poder ir poco a poco al sillón dental y crear en él esa seguridad de poder empezar. Si quería en el piso, ¿verdad? Que muchos no lo pueden ver como eso es una falta de doctora, eso estoy perdiendo el tiempo. Lo pueden ver muchos así, pero para nosotros es ganancia de ese tiempo. O adaptarnos al lenguaje que ellos nos quieran comunicar las cosas. En este caso, me encantó este pacientito que todo me lo quería escribir. Imagínense a alguien que no tiene paciencia con los niños, estar diciendo, ay, no, el tiempo está pasando, tengo otro paciente encima, me tengo que ir a recoger a mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, ¿verdad? Buscar cómo el niño quiere llegar o cómo podemos llegar a comunicarnos con ese niño. ¿Se recuerdan la palabra comunicación clave? Entonces, en este caso, el niño quería todo escrito para poderme comunicar las cosas. Le dije, perfecto, nos vamos a comunicar que tú me escribís las cositas que me querés decir. El adagio, los niños no son adultos pequeñitos, ¿verdad? Que esto lo vimos en la primer clase. Y es que muchas veces creen que nosotros somos superhéroes, ¿verdad? Para el manejo, que vamos a hacer tantas cosas con los niños o que nosotros vamos a lograr hacer que educar tantos niños que vienen ya con muy malas costumbres. Esta guía de odontopediatría de la Academia Internacional de Odontopediatría en el 2021 sacó este estudio o estas recomendaciones consensuadas donde daba como ciertas recomendaciones, ¿verdad? Que es necesario tener en cuenta el historial médico, dental y social y el nivel cognitivo a la hora de elegir la técnica del manejo de conducta. Clave, que fueron de las cosas que le dije que es súper importante que nosotros hagamos hincapié o sepamos de ese niño. Para monitorear el comportamiento o la ansiedad de los niños a través del tiempo, es aconsejable utilizar una escala de conducta de Frankel, que es lo que decíamos nosotros. Incluso esta escala nos puede llegar nosotros más adelante hacerle ver al papá cómo empezamos dentro de una escala de conducta de un niño o dentro de la escala del manejo de la conducta de un niño, a dónde empezamos y hasta dónde hemos logrado llegar. En algunos casos, y si las necesidades dentales lo permiten, retrasar el tratamiento o utilizar enfoques mínimamente invasivos pueden ser una alternativa al tratamiento inmediato que requieran técnicas aversivas, sedación o anestesia general. Recuerdo la doctora Lea, el día que estuvimos en la clase presencial, decía, doctora, es que yo en algún momento coloqué el diaminofluoruro de plata como una alternativa. Me imagino que en ese momento ella dijo, ok, no puedo hacer todas las obturaciones al mismo tiempo, pero tengo que hacer algo. ¿Ok? Y algo preventivo, no invasivo, puede ser una profilaxis, aplicaciones de flúor constantes,
de barniz de fluorado o en todo caso de gel si no tienen el barniz, pero siempre les voy a recomendar el barniz. En este caso, la doctora optó por inactivar la caries con el diamino fluoruro de plata. Ella dijo, ok, tengo que hacer algo preventivo y no tan invasivo. Entonces, muchos de estos casos a veces necesitan como un enfoque menos invasivo, es decir, no entrar de una sola vez con una pulpotomía, a no ser que el niño ya lleve dolor o el manejo de esa pieza pues vaya a causar más adelante algo más agresivo. Entonces, poder minimizar en las primeras citas algo que a un niño le genere ese malestar. Las técnicas de manejo de conducta más aceptables para los padres son decir, mostrar y hacer. Definitivamente son las básicas, las que nosotros más utilizamos. Refuerzo positivo, doctoras. Ya vamos a ver esta técnica. La distracción, súper importante. La inhalación con óxido nitroso, que es otra de las técnicas que las invito a que lo hagan también, no le tengan miedo. Obviamente, háganlo con la persona adecuada. Siempre he pensado que el odontólogo no, o sea, cualquier persona no puede estar adorando a los dioses. Si vamos a dar óxido nitroso, no podemos también estar atendiendo, haciendo nuestros procedimientos. Entonces, soy del pensar y realmente así tiene que funcionar, es que alguien más se encargue de dar el óxido nitroso, en este caso un técnico, un anestesista, un médico anestesiólogo, que esa es la parte que a ellos les corresponde y nosotros enfocarnos específicamente en la parte dental. Y las menos aceptables definitivamente son estabilización protectora o lo que comúnmente muchos le pueden decir amarrar un niño, son las que menos los papás están de acuerdo, pero es que quizás no, muchas veces no utilizamos la palabra adecuada. Cuando nosotros hacemos la estabilización protectora, es como su nombre lo dice y se lo tenemos que hacer ver a los papás, es para proteger al niño, ¿ok? Proteger de algún movimiento que nos pueda golpear nuestra mano y nosotros golpearlo con algún instrumento, es proteger al niño. Si nosotros lo manejamos con estas palabras, creo que le generamos muchísima más tranquilidad a los papás que decir, lo voy a amarrar con una sábana, ¿ok? Lo voy a amarrar con si alguno de ustedes tiene pensado comprarse un Papus Board, ¿verdad? Que es el Grab, que es con donde los niños quedan como taquitos, quedan con esa estabilización. Si ustedes tienen idea de comprarlo, hacerlo y lo van a utilizar, pues el manejo de cómo se lo vamos a explicar a los papás es estabilización protectora. O restricción física, que también es como genera un poquito de ansiedad a los papás. Y a otra de las que no están de acuerdo, pero muchas veces nos vemos en la necesidad de hacerlo, es la anestesia general. Entonces, la escala de manejo de conducta se ve clasificada en el manejo de técnicas clínicas, que ya las vamos a mencionar cuáles son, decir, mostrar y hacer, de sensibilización y así muchas más. El óxido nitroso, sedación consciente y anestesia general. Entonces, dentro de esta escala de manejo de conductas están las básicas, que es control de voz, que son de las técnicas que ya sí se utilizan todavía, pero ya no requieren, ¿verdad?, tanto uso como en algún momento le dieron algunos de los colegas. De sensibilización, distracción o modelaje, decir, mostrar y hacer, refuerzo positivo, presencia, ausencia de los padres y esta técnica de mano sobre boca que se las coloco en amarillo y se las coloco así porque es una de las técnicas que quedó en la historia nada más como para que sepamos que existió esta técnica, que era una técnica que para muchos le funcionó, pero se dieron algunos momentos bastante desagradables que la misma asociación la quitó. Y otras técnicas que son muy bonitas es la ludoterapia y el rescate emergente. Y las técnicas avanzadas, pues estabilización protectora, como lo dijimos, que no muchos les gusta, pero muchas veces es necesario, óxido nitroso, sedación consciente y anestesia general. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Mano sobre boca. ¿Por qué esta técnica en su momento funcionó? Pero muchos de los odontopediatras, odontólogos generales no supieron hacer esta técnica y lo que provocó al final pues fue un problema, ¿verdad? O hasta ciertas demandas. En mayo del 2006, fíjense, hace ratitos, la Academia Americana de Odontología Pediátrica elimina la técnica
de sus lineamientos, ¿verdad? Del manejo del comportamiento. La primera referencia en la literatura dental sobre la técnica data en el 98, utilizada de manera exitosa por una madre para ganar la atención de su hijo pequeño. Las variantes que se dieron sobre esta técnica: mano sobre boca sin restricción de aire, mano sobre boca y nariz con restricción de aire, una toalla sobre la boca o toalla sobre nariz y boca y repetirla una y más veces. Es decir, el no hacerla correctamente o el colocar no solo la mano, sino que lo que tuvieran a la mano y tapar su respiración. ¿Verdad? Muchas veces se vieron comprometidos los niños a tapar la boca, que el niño siente que se está ahogando. Y otra de las variantes que se daba era autorización por parte de los papás. ¿Quién de nosotros siendo papás o no siendo papás ve tan normal que una persona ajena al entorno de un niño tape su boca? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el niño no permite hablar, porque muchas veces el odontólogo quería hablar y el niño no le permitía, y muchas veces es como guarde silencio, pero al no ver esa actitud, y si no ver una actitud como el niño de ponerse como de tú a tú o de ser un poquitito retadora. Entonces, ¿qué es lo que hacían? O no le permitían al odontólogo escuchar o que el niño escuchara lo que le estaba indicando, pues lo mejor era taparle la boca, ¿sí? Eh, y muchas veces esta técnica fue afectada por nuestras mismas emociones en el momento de realizarla. Es decir, alguien ya con la paciencia al límite, pues lo que hacía era hacer la técnica y se llevaba en cuenta hasta tapar la respiración de los niños. Entonces, una de las causantes por las cuales lo quitaron fue porque creó ciertos problemas psicológicos y problemas legales, es decir, demanda por parte de los papás al ver a un colega haciendo esta técnica. Entonces, por eso quedó en el olvido, pero sí es importante que nosotros conozcamos que existió. ¿Cuáles son entonces las técnicas aceptadas o las que nosotros podemos tener en cuenta en la clínica y con quiénes las podemos realizar? El control de voz, ¿ok? El control de voz a mí en lo personal me sigue funcionando. La técnica de voz no es más que una alteración controlada del volumen, tono, ritmo de la voz para influir y dirigir el comportamiento del paciente. Es decir, no es lo mismo decirle, a ver, Carlitos, ayúdame, por favor, tenés que seguir las indicaciones, no, no hagas eso, no, Carlitos, no puedes estarte levantando, no, Carlitos, no me puedes estar agarrando mis manos, no puedes estar tocando los instrumentos que tengo aquí, no, Carlitos, eso, no, Carlitos, a poder nosotros aumentar un poquito el tono de voz, ¿verdad? No, Carlitos, ya te dije que no. Hey, ya hay un poquito de aumento de nuestro tono de voz, lo que puede generar en el niño un poquito de, ups, se asustan, decir, ok, hoy sí está enojada, sin decirle estoy enojada, pero creo que le demostré que no estoy contenta con su actitud. Cambio súbito y abrupto del tono de voz, elevándolo para llamar la atención, acompañado de una expresión facial, que muchas veces, pues por la misma mascarilla nosotros no lo podemos hacer, pero sí podemos bajar nuestra mascarilla y aumentar nuestro tono y hacerle ver que nosotros ya estamos un poco incómodos, que ellos nos siguen las indicaciones. Una vez obtenida su atención, porque obviamente va a generar un poquito de atención en él al haber cambiado nuestro tono de voz, al hablar un poquitito más fuerte, pues eso genera que ellos nos pongan atención, ¿verdad? Y en ese mismo momento se les agradece. Muchas gracias. Gracias por estar quietecito, gracias por ponerme atención. ¿Ok? Se agradece y se explica de manera suave y agradable con un cambio de ritmo. Es decir, vuelvo a ese cambio donde había empezado al principio, un cambio sutil, donde yo ya generé ese impacto, ¿verdad? Ese primer llamado de atención, si lo queremos ver así. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Pues ganar la atención del paciente, evadir un comportamiento negativo. Y lo van a ver ustedes que muchas veces es un comportamiento como de retador, así como que no quiero. No, abrí la boquita y se pone la mano en la boca. Abrí la boca, mi amor, es por tu bien, porque queremos tratar tu boquita, tratar ese dentito, y están con que no, están como eso, que a ver hasta dónde uno logra tener esa paciencia. Créanme que los niños son súper listos y establecer autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces
No tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos como, no, porque ¿qué va a decir el papá? ¿O qué va a decir la mamá? ¿O cómo se va a sentir el niño? Ustedes pueden en esta técnica abordar a los papás y decirle, ¿me permite por favor hacer una técnica, lo cual no le voy a faltar el respeto gritándole, sino que simple y sencillamente, si vemos que los papás tampoco ejercen autoridad sobre en este momento donde el niño no nos permite colaboración, pues nosotros lo tenemos que hacer. Y si es así, que nosotros aumentamos nuestro tono de voz, pues es lo que nos sometemos. ¿Dónde lo utilizamos en niños desatentos y en pacientes arriba de 4 añitos? Permítanme, por favor. Perdón, doctoras. ¿Por qué en pacientes arriba de 4 años? Porque un paciente de arriba de 4 años ya logra entender psicológicamente que nosotros ya hicimos un tono de voz donde le genera a él un recuerdo de que en algún momento si lo regañaron, aumentaron su tono de voz, pero no en un bebé, no en un chiquitito. Hablemos fuerte o hablemos bajito, no va a entender qué mensaje le estamos dando con esta técnica. Uy, perdón, y en aquellos pacientes no cooperadores, ¿verdad? Que son, pues nuestro objetivo principal son ellos. Otra técnica que es súper importante, y miren, yo, doctoras, quiero que de verdad que todas estas técnicas probablemente ustedes ya las utilizan. Y también algunas me dicen, no es necesario utilizarlas. Las sigo utilizando con, con aquel tipo de paciente colaborador al 100%, no colaborador, paciente medio colaborador. ¿Por qué? Porque sigo tratando de que su atención no esté al 100% en lo que yo estoy haciendo, ¿ok? ¿De qué es la desensibilización? Familiarizar al paciente con el ambiente odontológico. ¿Querés tocar esto para que veas que no produce ningún daño? ¿Querés sentir la sensación de los guantes? ¿Querés sentir ese rodete? Que es lo que te voy a colocar, que es un algodoncito en tu boquita, ¿ok? Información táctil y visual. Táctil, lo que pueda llegar a tocar. Visual puede ser un video que nosotros ya tengamos programado, un video de algún episodio, puede ser de La Pepa, cuando George va al odontólogo, que se le fascina a los niños, qué es lo que hace George, ver cómo se tiene que comportar, conocer el ambiente de nuestra clínica o hacer un previo recorrido antes de poderlo sentar. Ujú. Distracción y modelaje. Técnica cuyo propósito principal es derivar la atención del niño del procedimiento que se está realizando, evitando miedo. Contar historias de acuerdo a la franja de edad del niño. Dejar que sostenga algún juguete, recuerden, cantar, escuchar música de su interés. Uso de lentes o trajes. Esto, lo de la distracción o modelaje, pues también lleva un poquitito de tiempo. ¿Por qué? Porque, y de esfuerzo por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como, a la hora de estarles trabajando, tenemos que estarle como hablando de algo con el que el niño se identifique. Hace rato les dije fútbol, es un preadolescente. A otro le gusta la Pepa, vamos a hablar de la Pepa, que George es su hermanito y que todos los amigos, la mamá cerdita, el papá cerdito, todos los amigos que tiene la Pepa, que le gusta la Masha con Tammy, la Masha se porta cómo se porta con el oso, ¿verdad? Que hace que el oso haga las travesuras y una distracción, un modelaje. Un modelaje puede ser, fíjense a la hora de que vimos estos trillizos, que participaran los demás a la hora que estábamos atendiendo a uno de sus hermanitos. ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo con modelaje para los demás. Si ya uno entraba en acción, obviamente los demás también se iban a sentir en ese ambiente que estaban relajados y al ver que se estaba tratando a su hermanito y el otro tenía un muñeco, le estábamos enseñando tanto en el muñequito como en él lo que íbamos a hacer. Y si se fijan, uno de ellos hasta le estaba enseñando a la doctora qué era lo que era también algo quería él enseñarle de su boquita. Entonces, esta distracción o este modelaje reduce bastante la ansiedad en los niños. La técnica fuerte que tenemos como odontopediatras, técnica decir, mostrar y hacer. Mostrarle cada una de las cosas que vamos a hacer. Obviamente,
hay instrumentos que no les podemos enseñar. Y miren, cuando yo me tomo el tiempo de hacer una obturación o una estrellita con ellos, como les decimos, antes, oigan bien, doctoras, antes de hacer, pero muchas veces estamos en automático nosotras, es como sentamos al niño y le vamos a hacer la obturación y la estrellita, pero en ese momento no nos acordamos que le tuvimos que haber enseñado antes lo que vamos a utilizar. Para la hora de que ya le vamos a colocar el ácido, la lámpara de fotocurado, la resina fluida. ¿Cómo viene la resina fluida? En jeringa. ¿Cómo viene un sellante de fosa y fisura? En jeringa. ¿Ok? ¿Cuántos nos tomamos el tiempo de, si yo sé que voy a hacer una obturación, mostrarle las jeringas al niño y decirle, a ver, esto tiene forma de jeringuita, pero no te va a herir, no te va a lastimar tu boca. Me prestas tu manita y colocar un poquitito de este sellante, de esta resina o del ácido. Es decir, mostrar lo que voy a utilizar. ¿A cuántos no les ha pasado? Y nos ha pasado que se nos fue la información previa. No tengo que darle mayor explicación, solo esas son las estrellitas con las que los instrumentos con los que vamos a utilizar y colocar la estrellita. ¿Cuántos de nosotros a la hora de ya querer colocar el ácido, cuando ven que venimos acercando la jeringa o la resina fluida, ellos en el momento reaccionan y es rechazar lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque no tuvimos el tiempo de dedicarnos, de decirles, decir, mostrar y hacer cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Decir explicaciones verbales rápidas en los niños. No necesitamos decirle, mira, te voy a contar que esta es una resina fluida, una resina condensable. No, esta es una estrellita blanca que voy a colocar en tu dientito. ¿Ok? Con frases también apropiadas con el fin de reducir la ansiedad y el miedo. Mostrar, demostrar cómo funciona la pieza de baja con una brocha, por ejemplo. ¿Sí? Una demostración visual o que él pueda tomar la pieza de baja. Auditivas, escuchar cómo suena, ¿verdad? Cómo le va a hacer esta piececita a la hora de estarla utilizando. Sentí el olor, no huele a nada, o sí, el barniz de flujo huele a fresa, es decir, sentí que sientan ellos también. Y táctiles de algunas cosas que nosotros vamos a realizar. Hacer, sin desviarse de la explicación, terminar el procedimiento y al final un refuerzo positivo. Y está previo a hacer algún procedimiento, que el niño se pueda dedicar a hacerle algo, a enseñarle un rodete. Yo casi siempre les presto un rodete para que ellos les limpien los dientitos y es parte de lo que yo voy a utilizar en ellos, ¿verdad? O el eyector, que sean partícipes de tocar el eyector o de ayudarnos a utilizar el hilo dental, explicarle súper bien cómo va a ir deslizándose. Si se fijan, la niña ahí tiene el espejito en su mano para poder estar manipulando algunas de las cosas. No realizar técnica cuando hagamos extracciones, es decir, lo que les dije hace un momentito, no le voy a enseñar una carpul, no le voy a enseñar una aguja a un niño, no le voy a enseñar el forceps si no lo voy a necesitar, ¿ok? Un elevador sí se los enseño y le digo, es una cucharita con el cual yo remuevo los restos de tu dientito alrededor. ¿Ok? El forceps solo se los enseño cuando lo voy a necesitar y les digo, con esta pincita tengo que medir la movilidad de tu diente. Ella me ayuda a decir si se va a la derecha, si se va a la izquierda, si se va hacia atrás o si se va hacia adelante. O sea, jamás el nombre forceps para ellos, sino que es una pincita, ¿ok? O es una tijerita, si usted se lo quiere decir, o realmente yo la palabra que más utilizo es una pinza que me ayuda a ver a qué lado se mueve la piececita. Otra de las técnicas que nos funciona bastante en los niños es la técnica de refuerzo positivo. A ver, doctoras, se porte o no se porte bien el niño, es agradecerles que llegó y que se sometió a un momento de estrés, porque lo vivió, ¿ok? Aquel que no se portó bien, simple y sencillamente no es igual que todos los niños, pero eso no nos quita que nosotros reconozcamos la valentía de cada uno de ellos. O sea, el refuerzo positivo consiste en ofrecer al niño un estímulo agradable cada vez que emite una respuesta adecuada. ¿Ok? Ya dijimos, se porta, no se porte bien. No necesitan, doctoras, hacer una super inversión. Hay lugares acá en el país donde se compran en docenas los recuerditos y una cosita de esas hace la diferencia en cada niño. ¿Por qué? Porque ellos llevan la idea, la doctora me dio un juguete, ¿ok? Ellos nunca van a decir, la doctora reconoció mi esfuerzo.
pero sí se lo podemos expresar nosotros. Reconozco tu valentía, reconozco que no fue una cita muy agradable, probablemente tuviste un poquito de malestar, pero yo quiero reconocer tu valentía, quiero reconocer que lo hiciste bien. O tener algún, así como es que yo le pongo, soy valiente, soy superhéroe, o me porté súper bien, ¿verdad? Cosas así que puedan a ellos generarles como esa gratitud de nuestra parte. Otra de las técnicas, creo que alguien me levantó la mano, doctora Glorita. Sí, doctora, y que eso también funciona. Bueno, yo me he fijado que los niños después llegan así como, vengo por mi regalo, Correcto, ¿verdad? así es. Ellos, miren, créanme que a veces llegan más, o sea, a veces los papás le dicen a uno, mira, tenemos la cita y queríamos ir antes porque ese niño está, dale, que quiere ir, pero pues para el juguete. Sí, o si no, pasa para que de repente dicen que les duele algo, no es nada, y es una cosa de manipular a los papás. Yo creo que aquí los papás, los niños son los que manipulan a los papás y vamos a la doctora, y no tienen mayor cosa y era porque su juguete, ¿verdad? Sí, doctora, gracias por compartir eso. Tiempo fuera, otra de las técnicas que nos puede ayudar a nosotros bastante a la hora del manejo de la conducta. Suspender temporalmente el tratamiento. Ojo, depende del tratamiento que estemos haciendo. En la misma cita, ¿ok? Suspende el momento que el paciente ya no me permite seguir y decimos, y darlo por terminada y pedir al paciente y a sus padres que avisen cuando esté preparado para colaborar. Es decir, en el momento, ¿ok? No colaboraste, a mí me pasó justo esta semana, fue un caso bastante complicado donde saqué 2 veces al niño. Tuve toda la paciencia del mundo porque la verdad que ellos vienen desde súper lejos, pero el niño no se quería dejar. Era quizás de su quinta vez que ha venido el niño, era la primera vez que me actuaba así, que no se quería dejar, pero ya les voy a dar el contexto del por qué no se quería dejar. Entonces, simple y sencillamente ocupé tiempo fuera. Entonces le dije, mi amor, te levantás, este niño tiene 8 años, entiende súper bien, y como estuvo negándose a la consulta, le dije, ok, ya con voz firme, después de estar con que por favor, Mateito, ayúdame, Mateito, si siempre me has colaborado, mi amor, ¿qué pasa ahora? ¿Me querés decir algo? ¿No te sentís bien este día? ¿No te levantaste con ánimo? ¿Te sentís enfermo y todo? Después de que todas fueron negaciones, pero no, no me siento enfermo, no, es que no quiero colaborar, y que le dije, ok, te levantás, mi amor, porque yo tengo más pacientes. Y de hecho, se terminó el tiempo de él. Le expliqué a las abuelitas, el contexto es que andaba con las dos abuelitas, o sea, no sé quién de las dos era para mí el que más lo consentía porque eran las dos las que estaban, te voy a regalar a la salida de aquí un McDonald's, no, te voy a llevar a Juguetón a comprarse, no, yo te voy a dar $10, no, entonces tuve que parar que las abuelitas no me estaban colaborando, entonces tuve que decirle, lo siento, no me le pueden estar ofreciendo tantas cosas, va a ser una de ustedes la que le va a decir, al salir de acá, nosotros te recompensamos tu esfuerzo, pero no me le pueden estar ofreciendo tantas cosas. Realmente se lo van a dar todo y si se lo van a dar todo, qué mal, porque le están haciendo al niño, o sea, no era mi palabra, ahí no valía mi palabra. Mi amor, solamente te quiero remover una obturación que andas y colocarte sobre esa, porque era una pieza que habíamos hecho la apertura, cero dolor, y ahora solo íbamos a sellar la pieza. Entonces no quiso y que no. Solo le tuve que decir, ok, te me levantas, suspendo aquí por tu falta de colaboración, mi amor, te vas a la sala de espera porque yo necesito ver los demás pacientes, ¿ok? Si tú estás dispuesto a ayudarme, volvemos a entrar. Ok, bueno, pasó, vi a una de las pacientes, volví a pasar a Mateo, en este caso pedía que una abuelita se quedara, porque al principio habían entrado las dos. Y dije, ok, voy a quizás a cambiar mi técnica y entro una de las abuelitas. Entró una de las abuelitas, igual, ya, acordate todo lo que te he prometido. Y ya otra vez a querer que abriera, no abrió, no colaboró. Se le dije, segunda vez, mi amor, pero yo ya no te puedo atender, ya tu cita se terminó y definitivamente no colaboraste. Le hablé a la abuelita y dije, no me le dan absolutamente nada de todas las mil cosas que le han prometido. Le prometen, no se imaginan la cantidad y qué terrible, pero hay un trasfondo de todo esto. El niño no tiene sus papás acá. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo manejan de fuera. Todo es
chantajeado por fuera. Es decir, los papás están fuera del país. Te vamos a mandar dinero para que te compren esto. Te vamos a mandar desde aquí. Entonces el niño está tan bloqueado mentalmente que siempre tiene que haber como una justificación para que él haga bien las cosas. Y no es así. ¿Ok? Entonces tuve que sacar una a la abuelita y le dije, por favor, ya no me le prometan nada más. Es que él tiene que colaborar. No es opción la colaboración. Él tiene que colaborar. Su mamá hizo esta cita y se va a terminar esta cita este día. Bueno, para no cansarles, este tiempo fuera creo que ayudó porque al final le dije yo, ya no te puedo atender, tu cita se acabó, te he metido 2 veces y las 2 veces no colaboraste. Así es que, bueno, las abuelitas hablaron con él que por favor esa tercera sí se dejara y ta, ta, ta. Bueno, él siguió el chantaje y al final pues yo le dije, no necesitan entrar ya ninguna de las dos, me lo dejan a él a mí, yo me arreglo con él. Entonces, todo ese tiempo le dije, mira, ya ratos hubiéramos terminado, tú no permitiste ni la primera ni la segunda, en esta tercera es la vencida, pero porque te quedas conmigo y porque a ti te mandaron a que yo te terminara de trabajar esta piececita. Amor y rigor. Hubo un momento donde yo alcé mi voz, se lo dije a las abuelitas, ocupé un poquito de fuerza, de firmeza. Les dije, hoy se quedan afuera las dos abuelitas porque me interrumpen el hecho de que yo les esté dando alguna indicación. Entonces, son técnicas que a algunos les pueden funcionar, otros no, pero se habla también con los papás. Otra de las técnicas que ayuda bastante y que disminuye la ansiedad, ludoterapia, no sé más de alguna vez si la ha utilizado, la imaginación a menudo nos llevará a mundos que nunca fueron, pero sin eso no vamos a ninguna parte. La ludoterapia consiste, doctoras, en la imaginación del operador. A través de una narrativa, llevar al niño a otro nivel de imaginación y que olvide el momento en el que está. Ejemplo, hablar de dinosaurios, mientras estemos trabajándole a la boca al niño, es como, ¿y tú te acordás de un dinosaurio? Yo no recuerdo cómo es que se llama este dinosaurio. Y obviamente yo sé la palabra. Tirano, bueno, ¿sabes qué? Ya llevamos una de las que tú me vas a responder. Como dijiste que te gustan los dinosaurios. Hay otro dinosaurio que parece como que tiene, como que lleva dos tipos de dinosaurios. O sea, imagínense lo que me estoy inventando. O sea, estoy hablando de un tema que lo que hago es meter cosas que no son, como para que él en su mente esté trabajando. Es como, eso no es así. Le tengo que resolver lo que ella está diciendo. La ludoterapia es nada más que llevar a la imaginación de los niños. Increíble, ¿verdad? Hablar de un animal que a ellos les guste, un episodio de alguna película que a ellos les guste. Para todo eso yo tuve que darme cuenta que le gustaba a este niño o alguna fantasía, es decir, comenzar a imaginarme algo y que su mente comience a volar, ¿verdad? Dos habilidades, definitivamente la imaginación y hablar mucho, o sea, eso de no parar de hablar en una cita, porque yo le estoy enumerando las cosas que él me tiene que corregir. Y si en algún momento yo puedo parar en el tratamiento que le estoy haciendo, le digo, ok, es tu momento para que me corrijas. Porque vieron que en ese, él paramos y él solo o ella comenzó a hablar, hablar, hablar de lo que me tenía que decir y yo, ok, vamos por la segunda parte. Y comienzo otra vez yo a hablar y hablar y hablar. A mí esa técnica me favorece increíblemente. ¿Por qué creen que termino sin voz? Realmente termino con sed y sin voz, ¿verdad? Pero a mí me funciona súper bien. Esta técnica lleva como es como que se adhiere a esta otra técnica que es como parte de esta de la ludoterapia, es cuando ellos preguntan, nosotros decimos y volvemos a preguntar y estamos como en esa ruedita, ¿verdad? Donde la participación de ellos también es importante. Eh, técnica de enfoque físico. Las técnicas de enfoque físico no son técnicas que se utilizan como castigo, sino como un procedimiento clínico aceptado. Son aquellas técnicas que controlan o limitan los movimientos de los niños para su protección al realizar los procedimientos dentales. Son estas técnicas realmente lo que nosotros utilizamos como los bloques de mordida o abrebocas, o el control físico, dijimos, o estabilización protectora con Papus Board, ¿verdad? O en este caso, utilizar una sabanita para nosotros protegerlo. En cuanto a los abrebocas, este que ven de metálico, yo ya no lo utilizo porque lo veo bastante agresivo. Pero ese yo.
digamos, a ciertos colegas que lo utilizan, la doctora Beatriz, que es la que también estuvo con nosotros aquel día en la clínica, es la que les imparte clases, a ella le encanta porque a ella no le funcionan los abrebocas, a ella le funciona el Molt, porque los abrebocas es más fácil que lo boten los niños. El Molt sí yo lo veo un poco agresivo porque hay que abrirlo y dejarlo que toda esta parte como que fuera una pinza les quede pegadito en el cachetito y muchas veces puede dejarles marcado. Entonces no todos los papás están de acuerdo. Y los abrebocas, estos de plástico, para mí pues son perfectos. Cuando hablo, ¿sí? Perdón, quería hacerle una consulta referente a eso. Fíjese que en mi caso, bueno, yo no sé, cuando trabajo con niños, yo habitualmente ocupo los abrebocas, los que son de gomita, ¿verdad? Eso, ajá, los de Ah, gomita, ¿sí? ajá, entonces, pero quería saber si en este caso, o sea, uno como odontólogo puede como hacer el uso de esto sin necesidad como de consultarle a los papás, o lo Buena ideal pregunta. sería como advertirles antes que se les va a poner eso, porque a mí ya me ha pasado que a veces el niño sí me está colaborando al inicio, pero de repente hay un momento en que me comienza a cerrar y yo lo que he hecho es que mi asistente me prepara rapidito porque le ponemos hilito, ¿verdad? De la seda Claro. dental para tenerlo por seguridad, por cualquier Sí, cosa, claro. y inmediatamente lo colocamos. Ningún papá, gracias a Dios, me ha dicho como, mire, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso que le puso al niño? Pero no sé, como para evitar malos entendidos porque es algo que pasa entre medio del proceso, o sea, no es algo como que yo lo he planificado que lo voy a hacer así. Sí, ¿Verdad? doctora. Perfecto, y muy buena su pregunta. De hecho, toda esa técnica de enfoque de restricción física, llámese en el cuerpo o en la boca, sí tenemos que hacerle saber a los papás. Por eso es que el mold lo veo tan agresivo, porque los papás les impacta más ver la cicatriz, no, no la cicatriz, a ver, lo ceñido que deja acá en el cachetito, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros le hagamos saber que lo vamos a utilizar, al igual que los abrebocas, esos de gomita que dice. Primer punto que la doctora dijo, sin hilo dental, eso es, ustedes me pueden decir, difícilmente se lo va a tragar, pero no sabemos. Mejor asegurémonos el abreboca siempre con hilo dental. Número dos, y lo que la doctora le decía, siempre les hago ver a los papás, le voy a poner este bloquecito de goma y es más, les adelanto muchas veces lo que puede pasar. Le coloco un hilo para evitar que puedan tragarse, lo que es complicado que eso se pueda tragar. Número dos, les digo a los papás, si él se está moviendo mucho o ven ustedes que ellos están como queriéndolo quitar o remover con la lengüita, muchas veces se pueden agarrar el labio. Les hago ver a los papás que muchas veces pueden morderse ellos mismos con ese bloque. ¿Por qué? Porque ese bloque al final, si le genera un poquitito de sangrado porque se mordió, es como lo ven los papás, es que lo que le puso la doctora le causó que le lastimara el labio, pero no se dieron cuenta que era nuestro protector. ¿Para qué? Para que no vayan a cerrar a la hora de estarles trabajando y ellos puedan hacer una aspiración, ¿ok? O porque a la hora de, imagínense, estar con una pieza de baja o pieza de alta, podemos perforar. Ellos no lo ven como una protección, pero nosotros sí, por eso es importante, como decía la otra ahorita, hacerle ver, voy a colocar esta gomita protectora. ¿Por qué? Quiero evitar que aspire algo, quiero evitar que vaya a perforar su dientito o que con estos instrumentos que estoy utilizando pues pueda dañarse. Por eso es una técnica protectora. ¿Okay? Pero sí hacérselo ver a los papás, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso no estaba visualmente en los papás que lo íbamos a utilizar. Entonces de repente y aparte de eso, le mantenemos la boca abierta obligadamente. Eso también se lo tenemos que decir a los papás. Va a mantener su boquita todo este tiempo mientras yo le trabaje con esto. ¿Y qué pasa? Lo que más les desespera a los niños es que no pueden hacer ese pase de tragar. A ellos les dificulta estar con la boca abierta, como cualquiera de nosotros estar. Y querer tragar es súper complicado. Es súper complicado estar con la boca abierta. Necesitamos cerrar la boca para tragar. Entonces, ¿qué pasa? Se nos están ahogando muchas veces. El eyector es importantísimo que esté en ese momento, ¿verdad? Funcionando para que nosotros no le generemos a ellos flema a los niños o que le generemos que acumulen cantidad de saliva
y que puedan estarse ahogando. Entonces, muy bien, doctora, da su punto de vista, pues es importante que nosotros se lo hagamos ver a ellos. Y estos, sepamos que cuando lo utilicemos también, ¿cómo se lo vamos a decir a los papás que lo vamos a utilizar? ¿Ok? Es una barrera protectora, ¿verdad? Una estabilización protectora en los niños. Nunca, doctoras, nunca utilizar, tengo esto para amarrar a los niños. Súper mal esa palabra, porque ya le genera a los papás que eso va a ser obligado, como tenerlos obligados a estar así sin moverse, sino que estabilización protectora. Estoy protegiendo al niño ante algún movimiento que él haga involuntario y que pueda generarle un trauma o yo un daño. Entonces, este Papus Board, presentarlo como algo de estabilización, ¿ok? No como un castigo de tener al niño acá. Y quiero dejar hasta acá porque no me quiero quedar con las técnicas avanzadas a media para dejarle a la otra clase y que sean todas de corrido y que se vaya entendiendo cada una. Termino con estas técnicas básicas hasta acá. Eh, Probablemente a algunos les funcione, unas probablemente no funcione a otras. Yo les dije a mí, las que más me encantan es la ludoterapia. Con eso yo me paso las citas tratando de trabajar con la imaginación de los niños. No sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta con estas técnicas. Como dije, algunos probablemente vamos a utilizar todas estas al pie de la letra. Aumento de voz, decir, mostrar y hacer, modelaje, desensibilización, eh, la ludoterapia, tiempo fuera y no lo logramos. Doctoras, no podemos darnos por vencida la primera. O sea, hay niños que podemos seguir utilizando esta técnica y la otra y tiene que haber un momento donde nosotros digamos definitivamente ya no se puede, pero no podemos desahuciar cualquier niño así, de primas a primeras, como decimos, o decir de una sola vez, ese niño no se pudo con esas técnicas porque muchas veces nos frustramos antes nosotros, ¿verdad? Y decimos, no, no se puede, mejor que dormir. No. Ya cuando nosotros vemos esas otras técnicas avanzadas es porque definitivamente es un niño cero colaboración, o sea, cero, que a pesar de que hicimos y no hicimos con las demás técnicas básicas, no lo pudimos hacer y la mayoría de estos niños son aquellos niños comprometidos con algún tipo de discapacidad, son aquellos niños con TEA o con autismo, son algún niño que presenta algún otro síndrome, entonces pero pacientes que dentro de su están bien, o sea, dentro de su sistema intelectual no hay ningún precedente o simple y sencillamente son niños malcriados, lo tengo que decir porque sí, hay niños malcriados, niños rebeldes, niños muy consentidos. Después de estudiar cada uno de los casos, yo tengo que tomar una decisión, decirle a los papás, no funcionó haciendo esto, vamos a hacer esta otra técnica y así hasta que nosotros veamos que ninguna funciona ni con los papás ni con los pacientes. Entonces ya optamos por una técnica un poquitito más avanzada, ¿ok? Que son las que vamos a hablar en la próxima clase. Quizás antes de terminar, quiero hacerles ver que hoy les mando los materiales que se van a utilizar en la siguiente laboratorio, en la siguiente clase, que es donde nosotros vamos a colocar coronas de acero, coronas de celuloide anteriores y posteriores, y les voy a dejar ahí la lista de materiales. Vamos a trabajar en las piezas dentales que también ya utilizamos, en las que le hicimos los tratamientos pulpares. Esas mismas, para que no compremos otras, las vamos a utilizar para las coronas tanto metálicas como las coronas de celuloide. Entonces, yo les mando la lista de los materiales a utilizar. Si tienen alguna preguntita, ya sea en el chat o en lo privado, como ustedes prefieran preguntar, lo pueden hacer, ¿ok? No sé si cierro la Doctora, clase con alguna. Dígame, doctora. en las muelitas que hicimos la preparación, la pulpotomía y eso, ¿las reconstruimos también para no dejar el huequito ahí? ¿O las dejamos Y así? como son, así les podemos dejar, doctora. Como al final le vamos a colocar corona, todo el material No se va ahí importa. adentro. Ok. ¿Sí? El material se va adentro. Sí, no necesitan hacerle la reconstrucción como tal. Es más, las vamos a desgastar más todavía. Ujú. ¿Ok? Bueno, ok. Sí, Doctora, una pregunta. mándeme, doctora. Yo me integré hasta esta semana, entonces como no estuve en el laboratorio pasado, no sé si en ese caso me podrían mandar la lista de lo que utilizaron o qué es lo que tengo que comprar.
Sí, claro que sí, doctora. Le puedo enviar la lista de lo que se utilizó. Puedo también preguntarle a la persona que le vendió las piezas dentales a sus compañeras que si puede llegar ese día para poderle llevar a UCT las piececitas y quizás el laboratorio a usted se lo damos aparte, ¿verdad? Para que Mm, sepa también y se ponga al día con ese laboratorio y se involucra en este ahorita, oye, de coronas, para que no le estemos ahí moviendo, sino que aparte le damos lo del tratamiento pulpares, ¿ok? ok, bueno, Sí, gracias. gracias, doctora. Ok, no Perdón, sé si doctora, alguien otra más, pregunta. dígame, mándeme. El material de la teoría que vimos en el laboratorio, no he ingresado en el campus realmente, pero no sé si ya está compartido ahí o aún no. El de tratamientos pulpares, de la Ajá, teoría, ¿verdad? sí, No, porque no se la he pasado a la licenciada. Déjeme, se la paso la teoría para que la suba al campus. ok, Ok, gracias. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay ninguna otra preguntita, quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana porque es la segunda parte de esta clase, ¿ok? Gracias, doctora. Sí, perfecto. Bueno, que descansen, doctora. Cuídense. Gracias, Gracias. doctora. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias.